amado, te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes, el poder amanecer vivos como cada día te lo digo. Gracias porque tu palabra se cumple. Nosotros somos testigos de esta verdad. Cada que abrimos nuestros ojos, vemos el cumplimiento de Lamentaciones 3:22, que tu palabra dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por la oportunidad que nos concedes de tener un lugar donde recostar nuestra cabeza y poder ser adiestrados y ministrados a través de esta hermosa palabra. Yo te doy gracias también por cada persona que escucha estos devocionales, por aquellos que fielmente lo están compartiendo. Oro y clamo que sean bendecidos donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, pero que requete seguro, que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, agradecido, les cuento que seguimos creciendo de una manera impresionante, pero también tenemos personas que llevan con nosotros 7 años de fidelidad, lo que hace que iniciaron los devocionales, otros 4, 5. Entonces a veces tengo que anunciar algo que para usted que ya es veterano le parece lógico, básico, pero hay gente nueva que apenas está comenzando en el evangelio, y recibimos muchos mensajes donde nos dicen: pastor, la persona que me enviaba el devocional no me lo volvió a enviar, ¿qué hago? Lo quiero, lo necesito. Entonces, para información de todos, quiero que recuerden esto: aunque a usted no le manden el devocional, todos los devocionales están en YouTube. Todos los devocionales están en YouTube. Usted va a YouTube y en la barra de búsqueda, en la lupita, escribe devocionales desde el corazón de Dios. No puede escribir solo devocionales. Tiene que escribir devocionales desde el corazón de Dios. Cuando le salga el desde, ahí aprieta y hay 1700 mensajes. 1700 mensajes disponibles de enseñanzas que se han dado durante todos estos años. Nunca se ha parado de poner un devocional. Muy bien, continuamos con esta enseñanza bajo el tema la provisión de Dios en tiempo de crisis. La provisión de Dios en tiempo de crisis. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a leer solamente el versículo 8 y 9. Usted se lee los 24 versículos para que tenga un panorama completo de esta hermosa historia. Dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aleluya. Qué palabra tan poderosa. Esas determinaciones de nuestro Dios de verdad que nos vuelan la cabeza, nos descrestan, porque Dios tiene un modo operandi de obrar que a veces los seres humanos cometemos el error y creemos que encasillamos a Dios. Que si yo voy envejeciendo, Dios tiene que envejecer conmigo. Y que si yo estoy pensando, pues Dios tiene que estar de acuerdo con lo que yo estoy pensando. De esa magnitud somos los seres humanos. Porque imagínate, un Dios que dice la Biblia que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y sin embargo, los seres humanos nos atrevemos a creer que somos los portadores de toda la revelación. No lo dijo ni Pablo, que tuvo el privilegio de que fuera Jesucristo directamente que le predicara el evangelio, que tuvo el privilegio de subir al tercer cielo, que tuvo el privilegio de escuchar cosas inefables que no les permitido al hombre expresar, y sin embargo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya.
Una cosa hago extendiéndome a lo que está adelante. Así que la palabra de Dios es tan extremadamente rica que cada historia, que cada enseñanza, que lo que registra la Biblia, tiene principios escondidos, entretejidos en historias extraordinarias. Es más, Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces hay cantidad de principios que podemos extraer de esta historia, y hablábamos en el día de ayer que el tiempo que estaba viviendo era un tiempo de crisis, incluso para el profeta Elías, servidor de Dios. Con solo tener esa información nos damos cuenta que también los servidores de Dios, los que amamos a Dios, los que abrazamos los valores y sus principios, también podemos pasar, de hecho pasamos por momentos difíciles de proceso, de escasez incluso financiera. El cielo, como dice aquí, se había cerrado por 3 años y 6 meses. No había lluvia, y al no haber lluvia, incluso aquí en Houston, Texas, pasamos meses. Apenas es que está comenzando a llover, pero meses y meses lloviendo. Entonces todo comienza a escasear. Es como cuando tú empujas una ficha de dominó que se va todo así en filas, y se va cayendo todo. Eso afecta la cosecha, afecta el trabajo, afecta el alimento, sube la canasta familiar, bueno, un sinnúmero de consecuencias. ¿Por qué es importante decir todo esto? Porque es que a veces nosotros leemos las historias en la Biblia y las leemos con tanta rapidez, como es el dolor de otro, como es la experiencia de otro. Entonces la leemos como así, como una historia, como un cuento, pero no nos metemos en el drama del drama que hacemos nosotros cuando estamos en la misma circunstancia. Cuando el problema es de otro, entonces no le damos tanta importancia. Pero cuando ya me toca a mí, ahí sí le meto el drama. Es que usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo. Es que lo que yo vivo es algo injusto. Esto es una lucha terrible. Usted no se alcanza a imaginar lo que... ¿Por qué? Porque como ya nos tocó a nosotros, ahí sí comenzamos a entender. Entonces Dios siempre nos habla antes de que las cosas sucedan. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y Dios nos está dando una palabra muy poderosa. Nos está garantizando que su provisión siempre va a estar aún en los tiempos de crisis, y en esos momentos es donde tenemos que creer a la palabra de Dios. Si usted nota el texto el cual iniciamos leyendo, Dios en su plan divino ya había determinado que era una viuda quien iba a sostener al profeta Elías. Era una viuda, Dios la escogió, Dios decidió que fuera ella. Dice, pero ¿por qué Dios no lo envió a los reyes, los que más tenían? ¿Por qué Dios no lo envió allá? ¿O acaso es que Dios no se da cuenta que una viuda en ese momento, el texto dice que no tenía sino como un bocado de comida nomás? Y dijo, tengo un poquito de harina, de aceite, y me voy a preparar un pan. Es la última comida que nos vamos a tomar con mi hijo y yo, y nos vamos a echar a morir, porque ya no hay alimento, hay mucha escasez. Y esto es lo que tenemos que aprender. Yo no sé cuál es tu circunstancia. Puede ser escasez financiera, pero usa el término escasez en muchos aspectos. Hay mujeres que carecen de afecto, de amor. Entonces mire que no es simplemente de arroz y frijoles o lentejas. Hay muchas cosas que pueden estar escaseando, que duelen igual, no te estás nutriendo. Entonces, mire la escasez no solo en esa parte financiera, sino también en muchos aspectos. Y cuando eso escasea, Dios siempre envía una palabra. Dios siempre envía una palabra. Y a Dios se le ocurre la idea de decirle a Elías, vete a Sarepta de Sidón, porque allí le he dado orden. Le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Quiero que entienda esto. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da una palabra, no lo hace basado en las circunstancias ni en las estadísticas,
se necesita creer la orden que Dios da en tiempo de crisis. Entonces es muy importante entender eso. Le dije en el día de ayer que íbamos a comenzar a extraer varias enseñanzas de esta historia. La primera enseñanza que podemos extraer de esta historia es que en las grandes calamidades Dios siempre cuida de sus hijos. Te lo voy a volver a decir. En las grandes calamidades Dios siempre cuida de sus hijos. Y usted y yo sabemos que esto es una verdad. Todos en algún momento en la vida nos hemos enfrentado a situaciones de mucha necesidad. Es más, cualquier persona que ve que yo, este devocional ha alcanzado miles de personas y mucha gente se imagina, wow, ¿cómo será el platal que recibe el pastor Fabio Castañeda? La gente se imagina que yo recibo ofrendas desde el mundo entero. Pues lo bajo de esa nube no ha sido así. Porque también tengo que reconocer que hay gente que es bendecida por la palabra, pero hay gente que no, y yo tampoco lo hago por eso, porque llevo 7 años predicando el evangelio, y son 7 años que lo hablo con autoridad. Usted puede buscar en todos los mensajes cuántas veces yo he pedido ofrendas, en 7 años, porque a mí no me mueve eso. A mí no me mueve eso. Yo necesito es que la gente crezca, conozca al Señor y que la palabra le sirva para seguir avanzando. Dios también me ha procesado a mí. Cuando llegamos aquí a Houston, Texas, yo vengo de pastorear la iglesia en Massachusetts, que allá quedó mi hermano, la primera oveja. Quedó en Massachusetts, la iglesia que fundamos allí, en Lowell, Massachusetts. Cuando nos mudamos para Houston, nos tocó 5 años, escuche, 5 años de desierto, de proceso, en pleno Estados Unidos, de dormir en el suelo, sin trabajo, sin nada, viviendo en 2 cuartos, 4 hijos, mi esposa y yo. Mi hija, mis 2 hijos solo trabajando, de resto no trabajábamos, no conocíamos a nadie. Mejor dicho, no sabíamos lo que Dios tenía planeado, pero había una orden de Dios. Cuando llegamos a una iglesia, el pastor donde fuimos, mire lo que nos dijo. Tenemos órdenes de Dios de ayudarles a ustedes en todo lo que necesiten, aún sabiendo que no se van a quedar con nosotros. Es un pastor que tiene una iglesia de más de 500 miembros y nos dice, tengo órdenes de Dios de ayudarles en todo lo que necesiten, aún sabiendo que no se van a quedar con nosotros. Aquí está esta casa, era la casa pastoral, vivan aquí, no tienen que pagar nada. No tienen que darme nada, ni agua, ni luz, nada, absolutamente nada. Ahí vivimos como 6 meses. Porque en las grandes calamidades, cuando Dios da una palabra, es exactamente, yo lo viví. Y han pasado lo que hace que nació la iglesia Celebración de Vida. La que hace que nació la iglesia, han pasado unos milagros increíbles. Dios comenzó a tocar los corazones de personas, así como hay viudas. Dios se las arregla para que donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Dios los toca y los usa para bendecir al que Dios tiene un propósito eterno con él. Así que yo te animo, yo no soy más hijo de Dios que tú. Tenemos el mismo Dios y así como Dios me proveyó a mí, lo va a hacer contigo. Aún en tiempos de crisis, mantente fiel, confiando en la provisión de Dios, que vienen bendiciones, recursos de cualquier parte del mundo, aunque no lo creas y te cueste entenderlo, Dios te va a proveer en el tiempo de crisis que estás viviendo. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.